Hola a todos, hoy en Homemade en Casa te enseño a hacer un sustituto casero para el jarabe de maíz y la glucosa. Si alguna vez te quedaste sin hacer una receta porque no tenías jarabe de maíz o glucosa, acá te traigo la solución. Hoy hacemos un sustituto casero para estos ingredientes. Este sustituto se puede usar de la misma forma que el jarabe de maíz o la glucosa y es totalmente casero. Como siempre, los ingredientes están en la cajita de descripción debajo y son muy poquitos los que vas a necesitar. Agua, azúcar, sal, limón y un poquito de cremor tártaro. El cremor tártaro o ácido tartárico es un ingrediente muy común en la repostería, así que si te interesa el tema de los merengues, la repostería, te recomiendo que compres uno, se consigue en cualquier supermercado o tienda de repostería. En el caso que no lo consigas, puedes reemplazarlo por vinagre blanco o un poquito más de jugo de limón. Ahora sí comenzamos. Vamos a verter el azúcar en una olla o cacerola, idealmente de fondo grueso. Agregamos el agua y agregamos el jugo de lima o limón y asegúrense que no tenga semillas ni pulpa. Luego agregamos el cremor tártaro y, como ya les dije, si no lo consiguen, ponen una cucharada de vinagre blanco o otra cucharada de limón. Finalmente agregamos una pizca de sal. Ahora llevamos nuestra olla a un fuego medio. No hay necesidad de revolver. Esto va a empezar a tomar un pequeño hervor. Lo vamos a dejar así hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Nos vamos a dar cuenta que el azúcar está disuelta porque la preparación se va a volver casi completamente transparente. Mientras hacemos esto, les recuerdo se suscriban a mi canal si no lo han hecho hasta ahora para recibir recetas como esta para que ustedes puedan hacer en sus casas. Como ven, el azúcar ya está completamente disuelta y lo que voy a hacer es voy a reducir el calor o el fuego al mínimo que ustedes puedan en sus cocinas. Y vamos a dejar esta preparación alrededor de 15 a 20 minutos. A mí en mi cocina me llevó unos 20 minutos llegar al punto ideal, que ya les voy a explicar cómo es. Queremos llegar a un almíbar punto hebra entre 106 y 112 grados centígrados o 224 y 234 grados Fahrenheit. Lo ideal es tener un termómetro y si trabajan en repostería les recomiendo se compren un termómetro, pero si no lo tienen se van a dar cuenta que las burbujas del almíbar se rompen más despacio y ese es el momento indicado de retirar la olla del fuego. Otra forma de saber si llegaron al punto correcto es que cuando se enfría este jarabe debe tener una consistencia parecida a la de la miel. Mi jarabe ya llegó al punto indicado, lo voy a retirar del calor, espero que deje de burbujear un poco y voy a pasar a envasarlo en un recipiente que esté bien limpio. En el caso que no tengan termómetro y se les pasa el punto de este almíbar, pueden repetir el proceso agregando un poco de agua e intentándolo de nuevo. Con mucho cuidado porque esto está muy caliente, voy a transferir mi jarabe a 2 frascos bien limpios. Van a obtener más o menos 1,5 tazas de jarabe. A este sustituto del jarabe de maíz o glucosa lo pueden conservar a temperatura ambiente y puede llegar a durarles de entre 3 meses a 1 año. Si ven que cuando lo van a usar se cristalizó un poquito, le pueden dar un golpecito en el horno microondas para que se vuelvan a disolver los cristales de azúcar. Acá les estoy mostrando cómo quedó cuando se enfrió este jarabe y tiene la misma consistencia que tiene la miel.
En la caja de descripción también les voy a dejar las proporciones en que lo pueden usar en otras preparaciones. Si les gustó este video, me dan un like, me dejan sus comentarios, compartan con sus amigos y espero verlos a todos en el próximo video. Bye bye.